en esta charla, pues, lo primero que se me venía a mente, ¿no? Es que cuando nosotros somos estudiantes o padres y en este momento crucial, ¿no? Nos hacemos esta pregunta, ¿qué estudiar? Y yo, pues, dada la temática, también le agregaría aquí es, ¿por qué estudiar TI, no? Una carrera que para muchos está a veces desgastado, dicen, no, es que no se encuentra mucho trabajo, pero vamos a ver ahora que hay mucho aporte, muchas cosas, y como decía la doctora Luján González, es la carrera desde la cual podemos potenciar, es transversal, podemos potenciar muchas carreras. Entonces, les invito un poco a tomarlo desde esa perspectiva y a ir teniendo... ir llevando el diálogo de esta, espero que sea una charla más que algo como una ponencia magistral, más bien una charla que es algo más bidireccional, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con toda esa creatividad que ustedes tienen, ¿no? Les había dicho que lo íbamos a hacer desde mi experiencia. Entonces, ¿por qué razón ubico acá a estos dos señores, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la informática? Pues yo en realidad pensaba que muy poco o que nada. Aquí les cuento algo de mi carrera. Cuando yo ya terminé mi ingeniería, yo quería hacer una maestría, pero la quería hacer en el fuerte que yo consideraba que era lo mío, que era la informática, la programación, que me gustaba mucho. Eh, y lamentablemente en esa época, pues ahí por el 2007-2008, no se daba mucho esto, no había, ¿no? Entonces, opté en su momento... por una carrera más cercana a la educación, que era desarrollo de la inteligencia y educación. Y aquí conocí a estos dos grandes señores, ¿no? A Howard Gardner y a Daniel Goleman. ¿Quién iba a decir que luego estos autores, estos trabajos, luego se iban a convertir en la base de lo que fueron mis dos tesis doctorales? Entonces, lo que quiero llegar a decir es que toda experiencia que vamos adquiriendo nos va a ir sirviendo, ¿no? Y hay una área del conocimiento de las ciencias de la computación que justamente es la interacción humano-computador, que se acerca mucho a la persona y en donde yo, como investigador, he estado trabajando la parte de inteligencia, del análisis de emociones, la inteligencia emocional y también las diferentes formas de aprendizaje, las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces, vamos a ir viendo cómo esto se ha ido encajando y cómo la informática y las tecnologías de la información son transversales. Quisiera que las personas que estén conectadas ingresen a esta dirección www.menti.com y ahí les va a pedir un código y en este código ustedes ubíquenle por favor este número 9770200 y ahí les van a aparecer dos preguntas. En principio esta, ¿no? Lo pueden hacer también leyendo el código QR directamente en su celular. Esto lo pueden responder desde el celular sin problema, no necesitan instalar nada más. ¿Sí? Solamente es para conocer de forma preliminar un poquito sobre lo que ustedes, sus perspectivas y lo que ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, cuando gusten, para que vayan compartiendo en esta página, en esta URL, en este caso, cosas que con ayuda de tecnología les gustaría construir. Hasta tanto, yo les voy a seguir contando sobre la carrera de tecnologías de la información. Muy bien. Entonces, bien. Vemos ahí que ya algunos de ustedes han ido compartiendo, miren cómo ha ido creciendo. ¿Qué cosas les gustaría construir? Fíjese con tecnología, dice videojuegos, educación, los que más resaltan. Y también hay ámbitos transversales como valores, dar esperanza, vender, hacer investigación, mejorar la educación, economía. Miren, ¿se dan cuenta cómo el ámbito de las tecnologías es muy amplio? Podemos hacer muchas cosas con la ayuda de la tecnología. Entonces, vamos a ir viendo, miren, economía justa, ¿no? El medio ambiente, comunicación, y sigue llegando, ¿no? Redes de colaboración, comunicación, valores, dar esperanza. Fíjense cómo de esa forma ustedes se van a dar cuenta, cine, qué genial, que las tecnologías de la información a ustedes les van a permitir ser parte de lo que hoy en día requiere casi toda empresa, requiere la sociedad en general, que son grupos interdisciplinares y transdisciplinares, ¿no? Bien, entonces vamos a
Vamos a ver esta siguiente pregunta. Dice, en un futuro próximo, respecto de tu relación laboral, ¿no? Pensando, ahora son alumnos, ¿no? Pero a mediano plazo, pues ustedes ya como posibles profesionales, ¿qué les gustaría, ¿no? Respecto de su relación laboral. Trabajar en una empresa pública, en una empresa privada o construir su propia empresa, ¿no? Entonces, yo les invito a sí mismo que den en siguiente en esta misma página y ustedes puedan ir votando y ubicando, ¿sí? Miren, ya tenemos ahí a alguien que ha ubicado, dice construir mi propia empresa. Son los aspectos en los cuales ustedes pueden pues ir viendo que se puede trabajar, ¿no? Dice construir su propia empresa, trabajar en una empresa privada, ¿sí? Bueno, entonces creo que tenemos un poquito de desfase. De todas formas, yo luego voy a regresar a este gráfico, ustedes pueden irlo llenando y lo vamos a regresar a él para seguirlo trabajando. Miren ustedes, pero nos quedamos con esa imagen inicial de todo lo que ya hemos podido captar, ¿no es cierto? Miren, de la primera y de la segunda pregunta, ¿no? Entonces, regreso a las diapositivas y vamos a ver. En cuanto a las tecnologías de la información, ¿a qué podemos aplicar? Uno de los campos que vimos es la educación. Y miren ustedes, este es un informe de tendencias en cuanto a tecnologías del año 2019 en cuanto a tendencias generales de la educación y habla de lo siguiente. Fíjense, en este año u otro más, la tecnología, lo que va a hacer tendencia en educación justamente son las tecnologías analíticas y los espacios de creación o las llamadas zona maker, ¿sí? O maker spaces. Tenemos a un corto plazo de 2 a 3 años las tecnologías de aprendizaje, ¿sí? Adaptativo, es decir, personalizado, y la inteligencia artificial. Y de 4 a 5 años, estamos hablando del 2023, 2024, y podríamos decir más o menos en la fecha en la que ustedes pues estarían obteniendo, hablaríamos de una realidad mixta. Aquí viene algo famoso como el Pokémon Go, la robótica. Hoy en día, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta, o no después, en la pandemia, que estamos aún, cuán necesaria ha sido y es la tecnología. Entonces no tenemos que perder el norte de esto. Y miren, todas estas tendencias que son en educación, la educación en su contexto, que es uno de los más grandes empleadores y de las más grandes fuentes de ingreso, ¿sí? Y de trabajo a nivel mundial, requiere de una forma muy ardua la tecnología. Yo diría incluso que en esta pandemia lo hemos visto en varios colegios, instituciones, hasta universidades, que se ha quedado debiendo ahí un poco. Entonces hay trabajo por hacer, ¿sí? En el informe, fíjense, del año 2017, pero solo en educación primaria y secundaria, se hablaba de lo siguiente: alfabetización en programación, aprendizaje en STEAM, que es la parte de ingeniería, matemática, arte, tecnología, ¿sí? Tenemos de 3 a 5 años la parte de medición de aprendizaje o métricas de aprendizaje, y también hablamos acá de aprendizaje profundo y cultura de la innovación, pero todo esto unido a lo que ustedes ven abajo: inteligencia artificial, tecnologías analíticas y realidad virtual y makerspaces. Entonces, todo esto se ve acompañado de estas tecnologías para que ustedes vayan viendo uno de los grandes focos. Y no estoy hablando de ser necesariamente educador, sino de que sus productos, sus creaciones, lo que veíamos en la primera página, podríamos trabajar, ¿no? Las tecnologías, las TIC, como les llaman, las tecnologías, son invisibles. A veces nosotros no las vemos detrás, pero si yo les preguntara ahora a ustedes, y si hacen ahí un análisis, ¿qué tecnologías ustedes están usando? Van y ven en su celular, y dentro de su celular van a ver que tenemos instaladas no menos de unas 15 o 20 apps, algunos más, otros menos, que estamos interactuando ahora mismo a través de tecnología para la educación, que si vamos a lo mejor a nuestra cocina, a nuestro dormitorio, encontramos formas de interacción con tecnología, con la televisión, con el refrigerador, no sé, si tenemos ya algo de domótica en nuestras casas, es mucho más amplio, ¿no? Si tenemos tecnología de inteligencia artificial asistida, pues a lo mejor tenemos ya algunos dispositivos a los cuales les damos órdenes por comandos de voz a través de Siri o Alexa.
Bien, entonces miren, la tecnología tiene que ser transparente, es invisible, ¿sí? Y aquí yo he traído este autor, van a decir, pero esto es tecnología, ya lo van a ver que sí. Este mismo autor, el profesor Cristóbal Cobo, a quien sigo de cerca, no es un informático, de hecho es un educador, pero muy adepto y muy cercano a la tecnología, ¿sí? De la Universidad de Oxford. Y él escribió el texto que les mostré y también este que salió el año pasado, más o menos en el mes de febrero, y hablaba de acepto las condiciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es aquí la pregunta? Podemos pensar en tecnología nosotros, pero que esta tecnología sea con un enfoque más humano. Fíjense, esta es la pregunta grande que yo les planteo en este espacio en el que nos hemos reunido, ¿no? Y si ustedes aceptan este reto, fíjense, de querer construir, ¿sí? Porque esta es una de las carreras en las cuales nosotros podemos construir cosas, ¿no? Una de varias en ingeniería. Si aceptan este reto, vamos a darnos cuenta que toda la tendencia tecnológica actualmente está pensando en el usuario, en el cliente, en la persona, el usuario final, ¿no? Que cuántas personas usan un dispositivo computarizado hoy en día. Entonces, todas esas personas que usan un dispositivo, que ustedes ven y dicen un dispositivo computarizado, sí, pues ya está, su celular está ahí. Ahora mismo, si ya tienen un Smart TV, ¿no es cierto? Un televisor inteligente, pues van a tener ahí conexión, interacción humano-computadora directamente, y es un dispositivo computarizado. Estamos trabajando con esto, ¿no? Si no lo tienen y tienen una cuenta de YouTube, se dan cuenta que está personalizada, que les comienzan a salir los vídeos que ustedes más ven, etcétera, ¿no? Entonces, hay que irle dando a esto un enfoque más humano, más personalizado, ¿sí? Y aquí va la siguiente pregunta, detrás de este mismo autor, de este gran investigador, ¿sí? ¿Cómo se prepara la sociedad para hacer frente, fíjense esta pregunta y la vamos a responder al final con ustedes, a este panorama tecnológico tan cambiante? ¿Cómo se prepara? ¿Sí? ¿En dónde está? ¿Cuáles son esos espacios de trabajo que decimos? ¿Que dónde están? Ya los vamos a ver. Primero, en las redes sociales. Hay trabajo en las redes sociales, pero eso no es una distracción y nos sirve para estar ahí compartiendo. Pues sí, nosotros tenemos que ir a donde está el usuario. ¿Dónde está el usuario? Pues está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook, no sé, ahora en el TikTok. Ahí está. Entonces nosotros vamos hacia ellos. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues a buscar un modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? Pues el que ustedes quieran vender ahí, desde el cual quieran proponer y trabajar. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando algo de Twitter. Esto lo trabajamos con el profesor José Antonio Gabelas y la profesora Carmen Marta Lazo de la Universidad de Zaragoza ya hace un tiempo atrás, y hablábamos del factor relacional detrás de Twitter y aplicamos lógica de análisis sintáctico, lo que es procesamiento de lenguaje natural, para nosotros ir determinando detrás de estos tweets qué relación tenían lo que nosotros llamábamos un factor relacional. Luego, hemos visto que Twitter es una herramienta muy, muy, muy fuerte para, por ejemplo, en la parte de marketing político. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya no llega un político con el mismo mensaje, y bueno, se nos avecina un año político aquí en el Ecuador, o estamos viviendo un año político en el Ecuador. Muy interesante, porque ya no llegas con el mismo mensaje a todos, sino en base, fíjate, a cómo van opinando, compartiendo su criterio, llegas con mensajes adaptados desde tu lógica, desde tu política, desde tu perspectiva, desde tu propuesta como candidato a cada grupo. Entonces llegas más. Es la forma como se dice que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró vencer, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizó tecnología, utilizó ingenieros informáticos en tecnologías de la información, hizo análisis, en este caso basado en procesamiento de lenguaje natural, identificó grupos, aplicó inteligencia artificial ahí, y a cada segmento distinto utilizó una lógica distinta. ¿Sí? ¿Eso se aplica solo ahí? No, se aplica en educación. Como habíamos visto, recuerdan al inicio, este señor Howard Gardner, él hablaba de que tenemos 8 inteligencias distintas. Entonces nosotros podemos compartir recursos de aprendizaje de acuerdo a cada una de las inteligencias que tenemos más potenciada, y lograríamos un mejor aprendizaje, por poner. Entonces, por eso les decía, fíjense que en cuanto a la parte de educación, nosotros pues tenemos todavía una gran deuda, ¿no? Bueno, esto es un área que yo trabajo, de hecho es mi área de investigación, Human Computer Interaction and Artificial Intelligence, precisamente dentro de HCI, lo que es experiencia de usuario, y ahí nosotros trabajamos
o bueno, trabajo estas 4 áreas en nuestro grupo, que son accesibilidad, learnability, usabilidad y eficiencia. ¿Qué es esto? Esta profesión no existía, fíjense ustedes, cuando yo era estudiante, no existía, ¿sí? Pero ahora es uno de los requerimientos más grandes en cuanto a la parte de diseño de prototipos y diseño de soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque antes de que un producto salga al mercado, ¿sí?, se tiene que hacer todo este tipo de estudios de saber en la parte de accesibilidad, ¿para quién estoy diseñando? ¿Cuáles son mis usuarios? ¿Son niños? ¿Son adultos? ¿Son jóvenes? Y en base a eso tengo que ver diferentes formas de diseño. Fíjense ustedes. Dice, o sea, no es lo mismo diseñar algo, no todos los diseños son iguales, pues no, ¿sí? Cambian, incluso cambian de acuerdo a la ubicación sociopolítica, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a la página de CNN Latinoamérica y la comparan con la CNN Estados Unidos, se van a dar cuenta que en cuanto a diseño hay mucha diferencia, ¿sí? Hay mucha diferencia, no se diga con otras culturas que son un poco más, digamos, alejadas de las nuestras, ¿no? Bueno, learnability, ¿qué tan fácil aprende a usar una tecnología que yo diseño? La usabilidad, la facilidad que tiene para usar una tecnología que diseño y qué tan eficiente es en cuanto a cumplir con su objetivo, ¿no? En la parte de inteligencia artificial más nos hemos centrado en la parte conversacional y ahí hemos visto diferentes formas de interacción a través de voz, de imagen, de texto. Hemos hecho varias investigaciones de esto, hay varios canales y herramientas que utilizamos y obviamente detrás hay un motor de trabajo. Pero miren, detrás de esto hay ciencia y en esta ciencia ustedes se necesitan formar porque lo que se necesita es gente que tenga mucha creatividad pero que también tenga conocimiento. Es decir, ustedes tienen las ideas, quiero hacer esto, pero a veces nos falta el conocimiento. ¿Qué les estoy mostrando aquí? ¿Sí? Lo que les decía, ¿hay trabajos? ¿Están haciendo cosas? Pues sí, lo que ustedes ven ahí son, entre los jóvenes multimillonarios, según la revista Forbes, ¿no? De los uno de los 3 más grandes, está ahí en este artículo, he olvidado ponerle la URL, son los creadores ¿de qué? De Facebook, usted lo puede reconocer ahí fácilmente, ¿no es cierto, Zuckerberg? Está también el creador, ¿no es cierto?, de Snapchat y también de Airbnb. Entonces, ¿qué son estos 3 aspectos o estas 3 herramientas que yo les he compartido? Son aplicaciones, son software, son tecnologías de la información. Tuvieron la idea y tuvieron el conocimiento y comenzaron a construir, ¿sí? Y se convirtieron, así como yo les planteaba la pregunta al inicio, ¿quieres trabajar en una empresa privada, en una empresa pública o quieres construir tu propia empresa? Pues estos señores decidieron construir su propia empresa y bueno, desde el punto de vista económico pues han logrado sobresalir. Fueron creativos, ¿sí? Y pudieron toda esa potencialidad que ustedes la tienen también, pues convertirla en un producto, hacerle un seguimiento y crear, ¿no? En la parte derecha vemos tal vez no es muy conocida para ustedes, ella es Rihanna Kalobi, es una egipcia, estudiante de la MIT, y creó una startup, ¿sí? Que le llamó Afectiva, y lo que hace justamente es lo que ustedes ven ahí abajo, análisis de emociones, y ahora mismo está dentro, en Forbes, dentro de las 50 mujeres más poderosas del planeta, que se llaman, o de mayor influencia en el planeta, ¿sí? Una persona de menos de 35 años. ¿Cómo lo ha logrado? Creando, construyendo tecnologías de la información, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Ya se lo está utilizando en los vehículos autónomos, ¿sí? ¿Para qué? Para identificar estado emocional del cliente, somnolencia, si se está durmiendo, si está cansado, ¿sí? Lo propio lo están usando otras industrias, ¿sí? La misma educación, aeronáutica, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense la riqueza que hay detrás de todo esto. Les había estado comentando un poco sobre cómo desde soluciones innovadoras con creatividad y con conocimiento de tecnologías, nosotros podemos ir construyendo soluciones, ¿no? Y aquí habíamos visto algunos ejemplos. El último había sido de esta aplicación, AppDX, detrás de la startup que es Afectiva, y de hecho, fíjense, a esta startup nosotros ya la usamos con fines de investigación, nos ha dado muy buenos resultados, se han hecho algunas publicaciones con esto, hemos visto y hemos trabajado con estudiantes, ¿no? Es decir,
hay muchas cosas que podemos nosotros ir construyendo, ir haciendo, tanto en ingeniería como en investigación, con la información que nos va dando pues estas herramientas, ¿no? En experiencia efectiva de usuario se puede hacer muchísimo dentro de HCI. Trabajamos con sensores biométricos de piel. Está creciendo mucho la parte de Brain Computer Interaction. Hace no más de un mes, se dio a conocer de un dispositivo que ya nos permitía darle órdenes a través de una forma telepática a una máquina. Entonces estamos ante una nueva forma de interacción, y detrás de esas nuevas formas de interacción surgen muchas posibilidades de construir, de crear y de dar soluciones, sobre todo para la gente, soluciones que sean válidas, que sean efectivas, ¿no? Les había hablado de la parte de personalización de recursos. Es algo que se está trabajando a nivel global. Hay cursos, yo les he escogido aquí, les he mostrado algo en español que está trabajando la Politécnica de Madrid. Ustedes pueden ir y pueden acceder a esto, que es gratuito, y pueden aprender cómo están haciendo para, a través de este curso, adaptar el perfil de alumnado. Entonces es un curso cercano para informáticos en donde vamos viendo cómo se unen las áreas del conocimiento, se une, fíjense ustedes, la psicología, ¿sí? Para entender al usuario, se une la programación, se une el desarrollo web, la parte de hardware, se une redes, ¿sí? ¿Para qué? Para ir construyendo soluciones, ¿no? Aquí lo vemos ya en modo de estructura, de arquitectura. ¿Qué es lo que vamos viendo? Estilos de aprendizaje, estructura, laboratorios, expertos en educación y pedagogos están en el equipo. Bueno, y vamos construyendo mejoras en la educación. ¿Qué más se puede hacer? O sea, ¿qué ámbitos más hay? Bueno, hay muchísimos. Yo, por cuestiones de tiempo, he ido tomando algunos con los cuales yo he trabajado para un poco hablarles de mi experiencia. Aquí tenemos algo que esto lo trabajé en Tenerife. Trabajamos con pequeños robots, con niños, y con los niños nosotros pues les enseñábamos, ellos aprendían robótica y pensamiento computacional. Lo que ven ustedes ahí en imágenes son niños de 8 a 10 años. Construyen estos robots, los hacían bailar, y podían codificar, como ustedes lo ven ahí. Es decir, estábamos potenciando la educación utilizando tecnología de programación básica con robots, y no solamente con niños más grandes. Estos son niños de 3 y 4 años, con los cuales desde esa motricidad pequeña, motricidad fina, ellos fueron trabajando ya robótica. Se les hizo muy fácil programar. Lo que ustedes ven ahí, estos cubos pequeñitos, ya son una sentencia de código, ya es programación. Esto le dice: inicia programación, anda hacia adelante, anda hacia atrás, gira y para. Dicen: esto es programación. Sí, ya estoy dando órdenes, eso ya es programación. Simple, básica, pero es programación. Y ya desde pequeñitos se les está enseñando lo que es el pensamiento computacional. Pero ¿por qué nace esto del pensamiento computacional? Precisamente porque la sociedad lo requiere el mundo, lo requiere directamente todo lo que es en este caso, el mismo sistema educativo, la empresa, la industria, requiere de personas que tengan esa concepción de pensamiento computacional, de programación, ¿no? Bueno, voy a ir un poco rápido con esto. Este es un concurso internacional de Lego. Entonces Lego tiene este concurso que se hace primero a nivel de escuela, luego a nivel de provincia, luego de país y luego a nivel de toda Europa, la First Lego, ¿sí? En donde se van detrás de un reto, van construyendo soluciones. Entonces les dan más o menos estas instrucciones, les dan todas las herramientas de Lego y lo pueden programar detrás de interfaces sencillas de programación, ¿sí? Dice: pero ¿dónde está ahí el modelo? Yo les digo, aquí en Ecuador, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Hay algo de esto ya hecho? Queda mucho por trabajar. Hay muchas áreas que no han sido aún explotadas, que necesitamos nosotros darle vida, dar aporte, ¿no? ¿Sí? Esto es un trabajo que hicimos con una tesis de maestría, que trabajamos con un chatbot de la universidad y fuimos viendo diferentes formas de interacción, ¿sí? Es decir, detrás de cómo la gente iba interactuando en el chatbot, nosotros fuimos discriminando lo que es la parte de emociones, cómo llegaron al chatbot, no solamente el chatbot como tal, que ya es una solución, sino detrás del chatbot construir solución basada en cuál es la emoción
o el complejo de emociones y en qué circunstancias, ¿para qué? Para mejorar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ingeniería detrás de ingeniería. Aquí resumo un poco los ámbitos, ¿sí? Son capturas que he hecho de textos actuales y hacia dónde va la tendencia tecnológica. ¿Qué tenemos ahí? Realidad virtual aplicado a todo, a la medicina, aplicado a la educación, aplicado a los juegos, ¿sí? Miren ustedes, cuando recién ingresó lo de la pandemia, empezó la pandemia y la gente de los clubes decían, ¿cómo hacemos un modelo de negocio? Porque no, los clubes de fútbol, los clubes van a quebrar, los clubes de básquetbol. Y decían, si tuviéramos una tecnología basada en realidad lo más cercana, ¿no? Realidad mixta, ¿no? Realidad virtual más realidad aumentada, pudiéramos nosotros brindar ese servicio a la gente, pero se está trabajando en eso, va hacia eso. El diseño conversacional tiene mucho que ver con los chatbots, pero va más allá. ¿Por qué? Porque hablamos de procesamiento del lenguaje natural. Ya que la comunicación con la máquina sea cada vez más transparente, como habíamos visto ese primer libro, ¿sí? Que la tecnología tiene que ser invisible para el usuario. Simplemente la usa y detrás hay mucho, ¿sí? Como una persona que conduce un vehículo. No necesita conocer cómo funciona o cómo diseñaron el motor de su carro, ¿no? De su vehículo. Simplemente coge pues y el motor se mueve. Así tiene que ser también la tecnología, ¿no? Para el usuario final. Mira, computación para salud, hay mucho que hacer en salud, en rehabilitación, la tecnología está y requiere de esto, pero lamentablemente no, hace falta más profesionales y más soluciones aquí en el país, ¿no? En la parte de gobierno digital, hemos visto cuántas instituciones ahora la han pasado mal en la parte de gobierno digital y han intentado y siguen intentando hacerlo, atender al usuario a través de pequeños grupos de Zoom, etcétera, o por correo que llegue el procedimiento y lo analizamos y luego se lo regresamos. Pero esas son soluciones parche. Ahí que se necesita soluciones de ingenieros en tecnologías de la información, ¿sí? Y como esto hay muchísimo. Hay mucho en donde ustedes, con su creatividad, con su ingenio, van a poder construir, ¿no? Ahora sí, con ese preámbulo, en realidad, ¿cuáles son los ámbitos de TI? Los ámbitos de TI, como ustedes ven en la parte derecha, pues son programación, networking, interacción humano-computadora, bases de datos y sistemas sistemas web, ¿no? Esos son los 5 pilares principales de tecnologías de la información. La tecnología de la información no se centra mucho en lo que nosotros llamamos los fierros, eso que dice ahí abajo, computer hardware and software, sino más en la parte del usuario, más en la parte de desarrollo de aplicaciones, de desarrollo de software, de la infraestructura del sistema. En eso se centra mucho más, ¿no? La proyección laboral, sí, esto nos interesa. Miren, en la parte izquierda, que los requerimientos de empleo en forma general, sí, y los requerimientos comparado, ¿no?, con los requerimientos de empleo en cuanto a tecnologías. Miren ustedes, hablamos de desarrolladores web, de la parte de análisis de sistemas computacionales, de desarrollo de software, de desarrollo de aplicaciones de software, de análisis de sistemas de seguridad. Bueno, tenemos ahí administradores de bases de datos, etcétera. Y los requerimientos de trabajos, ¿sí?, por año, esto fíjense del 2014 con perspectiva 2024 en los Estados Unidos, ¿sí? Así era, sí, tenía que ser, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Es válido para acá? Es válido porque aquí hay una cosa importantísima que nosotros como ingenieros en el área de computación, de tecnologías, de software, sabemos que nuestra profesión es tan universal como muchas, ¿sí?, o más. ¿Por qué razón? Porque si ustedes aprenden a manejar una base de datos, es lo mismo, no cambia en absoluto con manejar una base de datos aquí en Ecuador, en Santo Domingo, en Loja, en Australia, en Japón, en España, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos. Es decir, es una habilidad universal, ¿sí? Si ustedes aprenden a desarrollar en web, lo mismo, se aprende en Python, se aprende en Java y se les abren las puertas del mundo. ¿Sí? Se abren las puertas del mundo, nos convertimos en realidad en verdaderos ciudadanos del mundo. Bueno, mire, los datos son muy alentadores. De hecho, si usted, esto lo he visto, lo he tomado de diarios españoles, ¿sí? Las profesiones sin paro. Miren, esto es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque después de la pandemia mucha gente ha perdido su trabajo, pero las profesiones sin paro y mejor pagadas de este año, en un año de pandemia, un año tan fuerte, han sido estas, ¿no? Arquitectos de computación en la nube, sabemos todo lo que está construyéndose en la nube, el mismo streaming, ¿no? Desarrolladores en Java y en otros lenguajes basados en la web, ¿sí?
Y en la otra parte, pues como perfiles más buscados, hablamos también de ciberseguridad, de director de sistemas de computación. Miren, hay muchos más, pero están los nuestros ahí, ¿sí? Entonces, hay mucho campo laboral. Aquí les he traído otras capturas más, ¿sí? En cuanto a la proyección laboral. Miren ustedes, dice profesiones con empleo tras el COVID. Tiene relación con lo otro, de otro periódico, de otro estudio. Y habla de qué, especialistas en robótica, en ciberseguridad, en blockchain. Miren esto, las criptomonedas y la banca digital es el futuro de la banca. O sea, los bancos requieren cada vez más gente con conocimientos sólidos en tecnologías de la información, programadores, expertos en marketing digital. Marketing digital se sostiene ¿en qué? En expertos que manejen muy bien la inteligencia artificial para poder llegar, así como les mostré antes en esa diapositiva de Twitter, para poder llegar a la gente correcta con el mensaje adecuado. Entonces, van relacionándose con esta carrera. Es una carrera transversal, pero que por sí sola puede aportar muchísimo, ¿no? Y las 5 profesiones mejor pagadas en Canadá. ¿Y por qué Canadá? Canadá es uno de los países que más absorbe profesionales de tecnologías, ¿sí? Que más trae, que invita, que llama, que te escribe, ¿sí? Invitándote a ir a Canadá. Y la paga está bastante bien, el promedio es de $36,22 la hora, ¿no? Entonces, y hay empleo, no solamente en Canadá, en Australia tiene más o menos la misma forma de trabajo. Y bueno, pues como les decía, se abren muchas puertas. O sea que si nosotros buscamos trabajo, no podemos convertirnos construir un Facebook, ¿sí? Igual hay mucho que podemos nosotros dar como profesionales en muchos países, ¿sí? Es decir, ya, y van a decir, sí, pero es que yo no me quiero ir de mi tierra. Ahora, con la forma de movilidad y lo que se viene en movilidad, esto se hace de una manera muy rápida, ¿no? Proyección laboral, qué es lo que más se requiere según esto es en Estados Unidos: ingenieros informáticos, analistas de sistemas, especialistas de soporte informático, y los ámbitos teóricos específicos, no tecnológicos, específicos: robótica, Internet de las cosas, Big Data, Data Science. Y en Ecuador, ¿sí? En Ecuador, aquí tenemos nosotros tarea pendiente en todo lo que ustedes ven ahí, en salud, en educación, en comercio, en movilidad. El transporte está a punto de sufrir uno de los boom más grandes que la historia lo va a recordar como un hito, ¿sí? Porque vamos a comenzar a movilizarnos con estos que ya están en pruebas, muchas empresas lo tienen. Yo pienso que en no más de 10 años vamos a comenzar a movilizarnos con estos drones y va a cambiar todo lo que es transporte, y se necesita ingenieros en tecnologías de la información para esto. ¿Por qué les he compartido esto todo? Porque tomen en cuenta que ustedes van a ser profesionales de aquí a 5 años, y en esos 5 años estas tendencias, estos ámbitos que ustedes van a irse formando, les van a ayudar a que propongan mejoras, a que den ese soporte que necesita un país, una empresa, una industria, o construir esa industria en el país, ¿no? Y como líneas transversales siempre está la accesibilidad y la personalización de servicios detrás de lo que es Your Experience. Bueno, esto lo he tomado de la página de la carrera. Dice trabajos que pueden hacer los graduados. Si ustedes los leen así muy rápido, se van a dar cuenta que son los que requieren y los que yo les sigo compartiendo en esta presentación. Los puestos de trabajo más frecuentes de titulados son como programador web, diseñador, administrador de base de datos, ingeniero de TI, etc. ¿Sí? Es decir, campo laboral existe. Y finalmente, ¿sí? Podemos pensar en tecnologías con enfoque más humano. Y yo les vuelvo a plantear ahí una pregunta más. ¿Qué hago yo, Pablo Torres, para dar a las tecnologías un enfoque más humano, para construir estas tecnologías, ¿sí? Pues con eso yo termino. Muchas gracias. Y si tienen alguna inquietud, pues encantado de poder compartir con ustedes. Doctor, entre otras preguntas tenemos que si les podría dar 3 claves principales para iniciar con un emprendimiento sobre tecnologías de la información. Bueno, claves principales. En esto no hay soluciones pues, mágicas, ¿no? Pero lo uno es siempre pues tener el conocimiento, lo primero, ¿no? Tener la idea, ¿sí? Si ustedes tienen tan buenas ideas pero no tienen conocimiento, se queda.
o si tienen el conocimiento, pero no dan espacio a buscar ese nicho en donde poder construir también. Ahí tenemos dos. Y luego de esto, pues, algo que he aprendido últimamente en este último tiempo, es que hay que ser muy perseverante, ¿sí? Porque esto no se logra de un día para otro. Estaba viendo, fíjense ustedes cómo la persona que diseñó uno de los lenguajes más grandes ahora, Python, entre la construcción del lenguaje, darlo a conocer al lenguaje y que se haga tan popular y tan necesario como es ahora Python, pasaron un poco más de 10 años, ¿sí? No todo ha sido así. Si ustedes ven la historia de Facebook, también van a darse cuenta que en inicio, pues no es que crearon Facebook y ya está ahí, ¿no es cierto? Ya está listo ¿no? Tiene un proceso grande de crecimiento y se tienen que hacer acompañar, ¿no? Pero bueno, básicamente serían esas tres cosas si lo queremos mencionar. También nos indican, doctor, cuáles serían las herramientas principales que se deberían tener para iniciar un emprendimiento sobre tecnologías de la información. Mira, qué bueno. Me recordó a un estudiante que tuvimos aquí en la UTPL, que construyó una aplicación que sirvió muchísimo ahora en la pandemia, que les permitía, y la construyó, fíjense, por una necesidad, porque él era una persona que tenía problemas respiratorios, y resulta que casi pues a medianoche se quedó sin su inhalador y no tenía una forma de indicar de que le envíen esto, pues que le llegue a su casa. Entonces él creó una app, Story Farm se llama, Story Farm, ustedes la pueden buscar como app que está tanto para Android como para iOS. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Porque en alguna vez nos convirtió en una charla. Dice: mi carrera es de estas pocas que tú, para construir algo, solo necesitas una idea, conocimiento y una computadora con internet, nada más, ¿sí? Entonces, es poco en cuanto a inversión, llamémosle, de requerimientos. Tú tienes una buena idea y te pones a trabajarla, como han surgido tantas grandes empresas, el mismo Microsoft, ¿sí? Esta empresa tan grande y con tan buenos productos como es Apple, surgieron en garajes, en espacios pequeños, en la universidad, con esas ideas. Pero ¿cómo surgen? ¿Por qué surgen? Porque tuvieron la idea, ¿sí? Y no la dejaron caer, ¿sí? Le dieron continuidad, se pusieron a trabajar, tenían el conocimiento y no necesitaban tanta inversión en inicio para construirlo. Ya luego para hacerlo grande, hacerlo empresarial, obviamente se necesitará un acompañamiento, pero inicialmente es eso, ¿sí? En tecnologías de la información necesitas un computador, tener la idea, pues, y el conocimiento. Perfecto, doctor. Para finalizar, también nos están invitando los estudiantes, están iniciando en esta carrera, que luego existen momentos donde se vuelve un poco difícil, ¿no? Continuar en esta profesión, porque existen asignaturas que son complementarias y que consideran que son difíciles de aprobar. ¿Qué consejo les daría a usted para motivarlos y que continúen a culminar esta carrera tan importante? Bueno, si fuera fácil, ¿no es cierto? Bueno, pues nada, adelante, no pierdan la esperanza, ¿sí? Continúen siempre, perseveren, hagan grupos de estudio, busquen apoyo. Si yo soy su profesor y no logro en mi clase explicar correctamente y ustedes no me logran entender, busquen apoyo, a lo mejor en otro profesor, en un estudiante de un ciclo superior, y van a ver que van a ir saliendo, ¿sí? Estas materias que son un poco más complejas, aunque uno muchas veces no les da, dicen, pero ¿para qué me va a servir de repente alguna de matemática, ¿no? Que puede ser de estas, ¿no? O en programación sí es importante, pues es ir adquiriendo esa destreza. Reitero, si el profesor a lo mejor con su estrategia, con sus herramientas no logra que el aprendizaje se consolide, ir buscando otras alternativas y desde esas alternativas generar ese aprendizaje que a mí me va a servir como ingeniero, como profesional, para luego todo esto que hemos hablado se pueda ir haciendo realidad. Pues siempre mucho ánimo, ya que si eligen o eligieron ya esta carrera, es una carrera que les va a dar muchas alegrías,
porque van a poder construir y hacer mucho bien, sobre todo. La tecnología tiene que ser, como les había dicho, para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y hay mucho por hacer, ¿sí? Mucho por hacer. Hay muchos emprendimientos por hacer que necesitamos. Ustedes vayan y caminen por su ciudad, por Santo Domingo, y vean, digan, ¿qué podemos hacer de tecnología? Y si ven con ojos ya de ingeniero, con esos ojos creativos, van a ver que la pueden aplicar en la ganadería, ¿sí? Santo Domingo, una provincia tan rica en esto, ¿no? En la agricultura, la pueden aplicar en la parte de sanidad, de salud pública, hay mucho, ¿sí? Por ejemplo, en rehabilitación después de accidentes y todo esto, la tecnología gestual está creciendo mucho, pero requiere también mucha ingeniería detrás que se puede ir construyendo, ¿no? Pues yo creo que se puede aportar de diferentes ámbitos. Eso. Gracias, doctor. También nos indican cuáles serían las plataformas que deberían utilizar para promocionar su trabajo y poder lograr contratos de manera independiente. Bueno, pues eso ya estamos hablando ya de un nivel ya de madurez más grande. Ahí pues hay varias herramientas, no me refiero a herramientas tecnológicas específicamente, sino herramientas más bien a nivel ya gerencial, y nosotros tenemos que dejarnos ayudar de los que saben de empresas, ¿sí? Como les había dicho, nuestro perfil es el tecnológico, pero ahí a lo mejor tienen que ya ir consolidando un equipo, acercarse a quienes saben del procedimiento de montar una empresa, de ir llegando de a poco a los clientes, de ir mostrando esos prototipos que ustedes construyeron. Y les aseguro que esta gente de empresas, justamente que esa es su carrera, ¿no? Yo no soy... me gustaría, ¿no? Pero no soy experto en el área de empresas, pues ellos les van a decir, mira, este momento tenemos que hacer esto, créate un prototipo, vamos a este mercado, propongamos, aquí hay alguien que nos puede ayudar a lo mejor con financiamiento, acerquémonos a un banco, que el banco nos financie. Detrás de las instituciones muchas veces se construye. Acá en la UTPL tenemos, por ejemplo, nuestro parque tecnológico y Prendo, que es un espacio dentro de la universidad para generar emprendimientos que va muy bien. Creo que a nivel de instituciones del Estado se está haciendo algo también. Hay muchos concursos internacionales que buscan estos emprendimientos. Hay gente que tiene el dinero y que dice, me gustaría construir algo. Entonces es cuestión de comenzar a generar esos espacios de convergencia, ¿no? Yo como creativo, como ingeniero, como constructor, y ustedes y otros ámbitos pues de otras ciencias como los que necesitan la tecnología y con los cuales pues obviamente hay que ir haciendo equipo, ¿no? Y ahí van a irse consolidando soluciones muy, muy interesantes. Muchas gracias, doctor. Si está usted de acuerdo, para finalizar, nos puede brindar un mensaje un tanto orientativo para los jóvenes que están iniciando su carrera universitaria, los que todavía no tienen muy claro qué profesión seguir, porque bueno, tienen varias opciones y también ahora pues las instituciones de educación superior brindan varias opciones justamente para que los estudiantes puedan decidirse por la carrera que en efecto vaya de acuerdo a las competencias y habilidades que ellos quieren profesionalizar. Bueno, así ya como un mensaje final, pues jóvenes, ustedes hagan lo que les nazca en cuanto a sus... hablamos siempre de vocación, ¿no? Un poco eso, su vocación, pero aquello con lo que ustedes sueñen que pueden llegar a su límite, como somos seres limitados pero tendientes al infinito, ¿sí? Entonces, soñemos mucho y veamos con qué profesión yo quiero ir consolidando esos sueños. Las tecnologías de la información, las ingenierías de software, son una de esas. Hay obviamente muchas más con las que ustedes podrían hacer mucho bien. Y piensen en eso, ¿con qué profesión yo voy a hacer mayor bien? Lo económico va a llegar después, ¿sí? Si ustedes construyen una carrera en un ámbito en el cual les agrada, se sienten cómodos,
le dedican todo el tiempo y ni siquiera van a sentir cansancio, pues como decía un buen amigo en la universidad, dice, gano doble porque me pagan por hacer lo que yo siempre soñé, ¿sí? Y lo hago con el mejor ánimo, de la mejor forma posible. Entonces, piensen en eso. Yo les he comentado ya cuáles son, un poquito, ¿no? Ha sido como una pincelada nada más de esas perspectivas en cuanto a las tecnologías de la información, pero hay mucho más, ¿sí? Hay mucho más que ustedes pueden ir consolidando y que luego lo pueden ir aplicando a diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Cada vez se necesita más profesionales, incluso con más de una carrera, ¿sí? En mi caso yo he unido dos, que es educación y la parte también de ingeniería en computación. Entonces, por ahí, con la gracia de Dios, me ha ido bastante bien también y se ha logrado construir cosas interesantes. Pues eso, ánimo y no decaigan a mitad de camino, siempre perseveren. Van a haber momentos muy difíciles, pero esto cuesta, pero después es muy, muy gratificante. Sí. Eso, y muchas gracias por haber estado en este espacio, haber atendido a esta invitación. Muchas gracias, doctor. Y si usted está de acuerdo, la última pregunta que nos hace en este momento Omaida y nos consulta. ¿Qué potencialidades usted le ve a la tecnología de la información espacial, o sea, los SIG? Los sistemas de información geográfica, me imagino que se refiere, ¿no? Es muy, muy grande, ¿sabes? Es toda una área detrás de la cual puede generarse mucha industria. Fíjate, ¿qué es lo que se nos viene? Es un reto. La movilidad, yo les decía, de aquí a poco tiempo, ya no va a ser solamente terrestre, con estos vehículos como estamos acostumbrados. Va a ser mucho por estas... ya están funcionando los aerotaxis en algunos países en modo de pruebas, ¿no? Y lo vamos a tener así. Hoy veía prototipos de personas que tienen trajes tipo Robocop, pero no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de tecnologías que existen. Entonces la parte geoespacial, los sistemas de información geográfica, protocolos de navegación, eso está en pañales, no hay nada, todo eso se tiene que construir, ¿sí? Y empresas que ayuden con eso en el país, en el mundo, cualquier solución que ustedes logren consolidar ahí va a ser siempre bienvenida, ¿sí? Hay mucho requisito de ingenieros en tecnología de información en esto. Así que, y obviamente la carrera a nivel, hablemos ya a nivel espacial, lo que está surgiendo detrás de SpaceX es muy, muy, muy grande. Pero bueno, ese es otro ámbito que nos llevaría mucho tiempo a lo mejor ir profundizando. Pero fíjense ustedes todo lo que podemos nosotros, toda la riqueza que puede haber detrás de esta carrera. Pues, adelante, anímense y pues ojalá podamos en un momento compartir en presencia algunas de sus soluciones que ya las han construido, ¿no? Sería genial. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí vamos a finalizar este evento virtual. Agradecemos su presencia y todo lo que nos ha indicado y orientado, los que son y que están involucrados en el área de tecnologías de la información y los que intentamos aprender algo nuevo. Muchísimas gracias, doctor, y quedamos a disposición cuando usted necesite cualquier relación interinstitucional con nuestra sede universitaria. Usted es profesor de nuestra universidad hermana, la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchísimas gracias y quedamos muy contentos con su exposición. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias nuevamente a la doctora Luján, a todos ustedes por ese equipo. Anita, siempre esté tan amable. A todos, me he sentido muy cómodo con ustedes. Un abrazo y una buena tarde y noche. Para ser mejor.